Buenas tardes, amigos de Sabiduría y Misticismo. A unos minutos de que se incorpore la conductora titular Leti Rojas, estoy aquí, Alejandro Ruiz, para apoyarlo un poquito. Y tengo la oportunidad de estar con José Cortés Sobrevilla. José, gracias por estar aquí y te saludo porque me parece muy interesante tu labor de grafólogo y grafóscopo que haces. Me parece sumamente interesante. Y justamente antes de entrar al programa, yo te decía, oye, ¿qué responsabilidad esa es la tuya? Porque no nos damos cuenta, pero tú tienes un montón a veces de oportunidades de conocer, pero sobre todo de problemas, ¿no? Y te lo digo porque todos en sus casas tienen cuadros o escritos de Juárez, de Villa, de quien quieras, ¿no? Y de repente cuando van contigo dices, oye, ¿qué te parece este escrito? Y dices, oye, pues este escrito no lo pudo haber hecho él, ¿no? O ve su tipo de firma, etcétera. Y ahí te metes en un problema con un amigo, hasta a veces hasta pierdes a los amigos, ¿no? Sí, puede llegar a suceder. Y bueno, precisamente en la ocasión anterior que amablemente fui invitado por la licenciada Rojas, comentábamos precisamente estas ramas del saber, estas técnicas, que es la grafoscopía y la grafología. Como efectivamente mencionas, Alejandro, bueno, sí, tengo la capacitación para el aspecto de la grafoscopía, al igual que la grafología. Yo primordialmente me he dedicado a la grafología. Mi interés ha sido más desde el punto de vista, el enfoque psicológico por la situación de la ayuda, la orientación vocacional, detectar problemas del aprendizaje. Como mi medio ha sido la docencia, más se ha dedicado a ello. En cuanto a la grafoscopía, sí nos es muy útil, nos es muy necesario, porque si bien los objetivos son diferentes, van hermanadas y en algunos casos, que tendré la oportunidad de comentarte y comentarle al auditorio en unos minutos, es necesario tener el conocimiento de ambas ramas, de ambas técnicas. En la grafoscopía lo que nos interesa es poder determinar con elementos científicos si una escritura, un texto, una firma pudo o no haber sido realizada por quien se dice que es. Esto en la actualidad práctica, lo que tenemos, la mayor parte de lo que tomamos en conocimiento, sobre todo en el ámbito jurídico, es cuando se tienen algunos documentos de dudosa procedencia, cuando hay alguna firma dubitada, o sea, se tiene la duda si realmente la efectuó, o cuando definitivamente hay la denuncia de que esa firma no es mía, me la falsificaron. Y también mencionaba, algunas veces hay situaciones dolosas de simulación de firma. Todo eso es de lo que se encarga la pericia en la grafoscopía, poder determinar si efectivamente pudo haber sido realizado o no. Incluso aunque a simple vista, a ojo desnudo y para el no experto, para el común del público, alguien puede decir, pues son iguales. Un falsificador lo que busca es imitar la forma, pero no se da cuenta de detalles. Y eso es lo que un perito, preparado precisamente en el aspecto de grafoscopía, va a buscar en elementos estructurales, elementos visibles y no visibles, para poder dictaminar al respecto. En la mención, como haces en algunas ocasiones, que alguien nos hace llegar una carta, un documento aparentemente de valor histórico, por presuntamente quien lo pudo haber elaborado y firmado, es una especialidad dentro de la grafoscopía, como lo también hay en la grafología, que es la parte histórica. Y para esto, bueno, absolutamente de mucho valor. Pensemos en el caso de México, de nuestro Archivo General de la Nación, donde guardados documentos de valor histórico que deben de ser validados desde el punto de vista, además por el valor histórico, que efectivamente fueron realizados por quien se dice. Y ahí es donde en algunas ocasiones se encuentra unas sorpresas. He conocido, no directamente porque yo no he trabajado esa parte, pero de algunas personas que he tenido la oportunidad al paso del tiempo de participar en su formación dentro de la grafología y de la grafoscopía, que han participado en investigaciones históricas acerca de documentos y que efectivamente en algunos casos se da la situación
de que no son documentos auténticos. Coinciden fechas, coinciden tal vez lugares y demás, pero ya entrando al detalle y desde el punto de vista científico de analizar los trazos, de compararlos y demás, se puede llegar al dictamen de que pues queda dudoso o definitivamente se descarta la posibilidad de ello. Es toda una especialidad. Sí, fíjate que yo me acuerdo mucho de un amigo que tenía, que desafortunadamente ya falleció, Arturo Carrasco Bretón, que él era juarista 100%, y para muchos era el más, en ese momento era el historiador de Juárez más, que te diría, más fehaciente. Y él alguna vez me decía, en un programa, me decía, mira Alejandro, es increíble pensar que todo lo que ha hecho Juárez, o sea, todo lo que dicen que hizo Juárez, sea mayor a lo que realmente hizo. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque de repente encuentro escritos en tus casas, lo que te decía, que dicen, oye, esto lo hizo, por ejemplo, en Monclova, cuando de la historia no encuentro que haya estado en Monclova. Por ejemplo. Entonces dices, bueno, ya viene, ¿no? Y después me digan, oye, ¿sabes qué? Esto corresponde a el hijo de José María Morelos, Juan Nepomuceno, si no mal recuerdo. Así es. Y entonces llegan conmigo y les digo, perdóname, esto no lo pude haber escrito. ¿Por qué? Porque ve los rasgos ¿cómo se llama? De sus escrituras con los rasgos que presentan otros y yo no le encuentro coincidencia. Entonces me decía, yo he perdido muchos amigos, entonces creo que lo mismo te ha sucedido a ti, ¿no? Sí, se encuentra una situaciones. Un caso un poco más reciente que tuve oportunidad porque amablemente la persona me consultó. Me presenta para hablar de otra especialidad derivada de esto, me presenta un dibujo hecho presumiblemente por Pablo Picasso en una plaza de toros en una determinada fecha, dedicada a un matador, a un torero famoso de la época y demás. La duda que tenía esta amable persona me surge la duda si es posible o de qué forma podría yo comprobar que esto es auténtico, porque ya tratándose de un personaje renombrado desde el punto de vista artístico, pues entra en el mercado de esto del arte y de las subastas y demás. Y dice, ¿qué forma hay precisamente en cuanto a ello? Entonces hay que recurrir ahí a la grafoscopía. Sí, y fíjate algo que también me llama mucho la atención. Tú estás hablando de dibujos, lo cual te lleva a entender que tú puedes interpretar sobre cualquier tipo de plasmado, ya sea de escritura o incluso dibujos que te da cuestiones pictóricas, ¿no? Absolutamente, porque, perdón. Sí, perdón, mi pregunta va a esto. Por ejemplo, en las obras de arte, tú también puedes dimensionar a través de la grafoscopía de los trazos si es o no de una persona. Sí, precisamente, y eso fue lo que sucedió con este caso que empezaba yo a reseñar. Tuvimos la oportunidad, porque precisamente esta persona que se dedica al arte y que es un coleccionista de muchas cosas de Picasso, entre otras cosas tenía publicaciones de manuscritos de Picasso. Desgraciadamente no tuve oportunidad de acopiar el material para poderlo tener aquí, pero nos dedicamos a la tarea de algunos textos en diferentes épocas, totalmente autógrafos reconocidos de Pablo Picasso, o sea, no había duda de que los realizó, que están publicados incluso a nivel internacional. Y a partir de estos libros, no eran los originales, pero de estos libros donde están fotografiados, ver precisamente, obtener copias en acetato. Y esas copias en acetato y después agrandadas, curiosamente veíamos que en muchos de los dibujos, no de las pinturas, sino en este caso de los dibujos, que en una época realizó Pablo Picasso, y precisamente con el motivo taurino, era exactamente, coincidía precisamente en proporción al trazo. Wow, aquí yo tengo una duda, nada más. Por ejemplo, en este caso, ¿es lo mismo dibujar con la mano que dibujar con pincel? A esto vamos. ¿Por qué nos sirve el dibujo? La razón es sencilla y por qué es la materia de trabajo, nuestra materia prima.
Perdón, porque así como la humanidad, antes de escribir con un alfabeto, hizo dibujos, representaciones, fue pasando de lo concreto a lo abstracto. Démonos cuenta de que los niños siguen el mismo proceso. El niño, antes de escribir, dibuja. Eso es en lo que la grafología infantil se basa. Dado que no tenemos una escritura desarrollada madura, nos auxiliamos del dibujo. Y el dibujo es totalmente proyectivo, sabiendo que para nosotros la escritura, su análisis, la grafología, es una prueba proyectiva. Entonces está emparentada con el dibujo. Oye, por ejemplo, perdón que lo diga, o sea, normalmente yo aplico la grafología a lo que son encontrar a las personas, o sea, en concreto, quién lo hace, si es o no. Pero yo creo que con esto lo que me estás diciendo es que también tú puedes ir incluso a analizar las culturas. Porque, por ejemplo, de 1500 tenían una forma de hacerlo, que aunque no fuera el mismo, pero era una forma de hacerlo, que el de 1600, 1700, y así puedes verlo también. Claro. Qué padre, ¿eh? Fíjate que eso nunca se... Yo no pensé que eso lo vieran ustedes, yo pensé que eran expertos en historia. Pues, o historia del arte, concretamente. Es el caso en que se traslapan los campos de conocimiento. Wow. ¿Sí? Entonces, en algún momento, grafólogos y expertos en grafoscopía, que tal vez lo que les llama la atención, como la especialidad que te mencionaba, como para determinar de escrituras antiguas, de documentos, si son auténticos o no. Es toda una especialidad en cuanto a ello. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Claro que y al sí. volver yo sí pediría que me dijeras un poco más de la diferencia entre grafología y grafoscopía. ¿Cómo no? Porque Claro ya que estoy quedando con algunas dudas. ¿Cómo no? Si te Claro. parece bien, hacemos una Perfecto. pequeña pausa o volvemos. Estamos en Sabiduría y Misticismo. Gracias. Para mí el baile es como Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Agradezco mucho a Alejandro Ruiz, que me hizo el favor de sustituirme unos momentos para que iniciara este programa. Muchísimas gracias, Alex. Y bueno, estamos aquí con nuestro grafólogo favorito. Gracias, qué amable. Que nos hizo el favor de venir en este día para ver lo de la escritura y la personalidad. Y se habían quedado en cuál es la diferencia entre grafoscopía y grafología. Sí, correcto. Con Alejandro comentábamos acerca de estas dos pericias, de estas dos ramas del conocimiento, especializados en que trabajamos, analizamos la escritura, solo que con objetivos diferentes. En la parte de grafoscopía, el interés, el objetivo es poder determinar el origen, autenticidad de una escritura, de una firma, sobre todo en la vida cotidiana actual, lo presente, lo práctico, saber si una firma es auténtica, ha sido falsificada o hay alguna alteración en cuanto a ello y demás. Hablábamos también acerca de la especialización que puede darse en algún momento dentro de la grafoscopía con el interés histórico, al tener documentos que se suponen o se atribuye su autoría, su firma y demás a personajes históricos que naturalmente ya no están y que no es posible corroborarlos, sino únicamente lo que tenemos es el documento y esa parte histórica de cómo hacer la determinación, cómo dictaminar en una forma científica si pudo haber sido elaborado por la persona o no. Y comentábamos, y esto es a nivel internacional, no solamente en México, se han dado en algún momento casos de cartas, actas, documentos oficiales que para considerarlos dentro del acervo del Archivo General de la Nación y demás, tienen que pasar precisamente por toda esta validación en algún momento dado. Sí. Para lo que se dedican precisamente los especialistas, comentaba con Alejandro, en historia, en algunos casos historia del arte, si estamos hablando de algunos personajes, artistas, demás, y a partir de ello poder tener la certeza de que efectivamente son documentos auténticos. Entonces, en la grafoscopía lo que buscamos es determinar la autenticidad. En la grafología lo que nos interesa es encontrar elementos, indicios, rasgos de personalidad de quien realizó esa escritura. Comentaba con Alejandro un caso en el que pues, amablemente me invitaron a opinar, a tener opinión de ello, con la reserva, yo siempre lo hice en mención, de que, bueno, mi especialidad no es el arte, no podría yo, desde el punto de vista como son los expertos que igualmente determinan la autenticidad de obras de arte. Aquí el asunto es que lo relacionaban con un dibujo de Pablo Picasso, que incluso tiene una dedicatoria, ahí es donde entraba la escritura, y que sí pudo haber sido en su momento efectivamente realizado por el autor, por el artista. Comentaba yo que tuvimos oportunidad de cotejar, no con documentos originales, pero sí con las fotografías publicadas internacionalmente de algunos otros documentos, porque hay diversidad de textos escritos por Pablo Picasso. Y entre ellos, mencionaba yo, lástima, no tengo a mano aquí el acervo en cuanto a ello, pero veríamos cómo la personalidad del artista y cómo podía ser en algún momento tan cambiante, que tenemos algunos escritos muy desordenados, muy sucios, que alguien diría, no, esto es de una persona, no le pasa por la mente uno pensar
que hubiese sido hecho en algún momento por Pablo Picasso. Y otros en los cuales más ordenada la escritura, más legible, escribía en francés, naturalmente, además del castellano, pero lo que comentaba yo, en algún momento, y buscando la posibilidad de la autenticidad, encontrábamos por acetatos, por copias en acetato, que algunos trazos de algunas letras en proporción correspondían a algunos trazos de dibujos. Y la pregunta era, ¿tiene que ver el dibujo con la escritura? Claro que tiene que ver, explicaba yo, porque el ser humano antes de escribir dibuja. Y por eso tenemos la parte de la grafología infantil. Mencionaba Alejandro, bueno, cuando se tiene en algún momento la necesidad de la grafoscopía, la grafología. Voy a poner un ejemplo. Desgraciadamente no es agradable la situación, pero pues, la tenemos cada vez más frecuente en casos como esto. Pensando desde el punto de vista judicial y demás, un aparente suicidio. Entonces, si la persona cometió suicidio y desde el punto de vista forense, esto es de conocer la verdad objetiva en cuanto a ello, y nos dicen como parte de la pericia, de las pesquisas, es que dejó una nota póstuma, es que dejó la despedida. Bueno, siempre desde el punto de vista, y lo refiero jurídico, para tener la absoluta certeza de la realidad jurídica de que así fueron los hechos y que efectivamente fue un suicidio, ¿a qué tendríamos que recurrir? Primero, parte de grafoscopía. Estar seguros de que la nota póstuma, de que esa carta de despedida supuestamente, efectivamente, sí es de él. Ajá. Porque podría prestarse a pensar, en realidad es un homicidio, ajá, que están tratando de hacer pasar con suicidio, claro, y se está montando toda una situación con una supuesta carta. Entonces, ahí es donde entra la parte de la grafoscopía. ¿Qué se necesita ahí en eso? Bueno, que tengamos la escritura original de la persona que supuestamente hizo esa carta para poder cotejar. Mientras más material, mientras más cartas, notas, muestras de esa escritura que se puedan comparar, cotejar y demás, se van a tener mayores elementos, mayor cantidad de elementos para poder decir si la pudo haber hecho la persona. Ahora, y aquí va a entrar la parte de la grafología. Alguien puede decir, pero se ven diferentes, ¿sí? Usted dice que sí lo pudo haber hecho la misma persona, pero ¿por qué apuntan a cosas diferentes ciertas características? Por ejemplo, la persona siempre en otros escritos nos pone dirección entre horizontal y ascendente. Uh-huh. Y esta carta póstuma que usted dice que sí pudo haber sido hecha por él, ahí vemos las líneas hacia abajo. Ahí es donde entra la grafología. Claro, porque tal vez el estado de ánimo precisamente de la persona era de pesimismo, era de sentirse muy mal. Y eso grafológicamente en la escritura se refleja con unas líneas descendentes. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en ese momento, la grafoscopía nos dice si son rasgos que pudo haber hecho la persona porque son persistentes. Es la forma en la que escribía. Pero el estado de ánimo, ese momento en el que lo pudo haber hecho previo, pensamos en esta situación desagradable de haber cometido el suicidio, sí concuerda con el posible estado de ánimo. Más bien no nos concordaría si viésemos una escritura grande y de líneas ascendentes, que nos estaría hablando como de optimismo y demás, como que eso no correspondería al estado de ánimo de alguien que se siente abatido en cuanto a ello. Y de entrada, otra situación en la que, digamos, de entrada en la grafoscopía, esta supuesta carta póstuma no pudo haber sido hecha por la persona. ¿Sí? Porque no apunta, aunque ahí le hayan puesto la firma y el nombre, esto apunta a que está armado. No pudo ser, están queriendo simular un suicidio cuando en realidad no lo es. Un ejemplo donde aplicamos en una forma muy práctica ambas pericias y que no son necesarias.
Le explicaba yo, Alejandro, yo me he especializado más, yo me he dedicado más al aspecto de la grafología, más que al aspecto de la grafoscopía. ¿Por qué la grafología? Porque por mi ocupación, que ha sido más la docencia, mi interés originalmente fue detectar problemas de aprendizaje. Eso me llevó que como herramienta precisamente de algunos psicólogos educativos con los que tuve contacto, que manejaban la grafología, pues me fueron introduciendo precisamente a ello. Y parte de lo derivado en cuanto a tal, por lo menos para nuestro medio, puedo llegar a una conclusión, a veces en el medio académico, en el medio de la enseñanza. De cada 10 casos que se dice que son problemas de aprendizaje, he aprendido a ver que de esos 10, 2 realmente sí lo son. Problemas de aprendizaje que pueden llamarse todo, Asperger, trastorno por déficit de atención, cualquier otra cosa. Pero los 8 restantes, 7, 8 restantes, más bien son problemas emocionales. No son verdaderos problemas de aprendizaje, sino emocionales. Entonces, bloqueos, estados emocionales, tensión que tiene el individuo, que tiene particularmente el estudiante, y sobre todo en la época precisamente donde está realizando los estudios, que inciden precisamente en cuanto a ello, su rendimiento, su estado de ánimo, hasta su estado de salud. Esto, aplicando la parte de la grafología, me permite en algún momento, me permitió empezar a ver realmente cuando podía haber un problema de aprendizaje, un problema ya mayor que merecía otro tipo de atención, o bien canalizar desde el punto de vista de una orientación, desde el punto de vista de hábitos de estudio o la orientación psicológica y demás. ¿Sumado a qué? También la parte de la orientación vocacional. Cuando por diferentes razones el individuo, la persona, tiene la idea de querer estudiar determinada cosa, y detectar que en realidad no es algo auténtico, no es el gusto de la persona, ni siquiera sus habilidades, sino que está influenciado por cumplir expectativas parentales, cuestiones familiares y demás, pero poder prevenir y predecir ahí, cuidado, elige bien, piénsalo bien, porque en realidad tu forma de ser, tu temperamento y las habilidades que tienes desarrolladas, las competencias que tienes, enfocan a esto y no tanto para esto otro. No quiere decir que no lo puedas hacer, claro, pero no necesariamente va a ser en lo que te sientas a gusto o en lo que pueda ser lo mejor, lo más productivo y lo más sobresaliente. Bajo esa idea, y tenemos la idea en grafología, tanto por selección de personal, es que siempre hay un puesto para todos. Nada más hay que encontrar a la persona adecuada para ello. Y yo en orientación vocacional y también a partir de la grafología, todos pueden tener una habilidad extraordinaria para realizar alguna cosa. Hay que encontrar cuál es. Y que la persona esté convencida de que precisamente para eso es y se sienta a gusto con ello. Sí, es bien importante porque a veces por la influencia o del papá o de la mamá, los chicos andan queriendo estudiar algo con lo que no se identifican, ¿no? Sí, así es. Sí, y es bastante frecuente. Es bastante frecuente. No garantizamos de que no vaya a haber errores en cuanto a ello, pero al menos con la parte de la orientación grafológica tiene un poco la persona más ubicada, más encuadrado. ¿Cuál puede ser el campo donde mejor se pueda desarrollar? Y ya más adelante, y sobre todo cuando lo vemos en el desempeño, en el desarrollo laboral, a veces detectamos si la persona está a gusto con lo que está haciendo o no lo está, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo va a manifestar en su estado de ánimo, lo puede manifestar en algunos rasgos de su escritura. Cuando vemos, por ejemplo, óvalos, esto es las letras minúsculas como la letra A, la letra O, que de repente están muy afectadas, muy mal hechas, muy mal trazadas. Entonces, en grafología, para eso a nosotros significa la parte emocional. Entonces, es como si estuviésemos viendo esa parte del yo, esa parte donde radican las emociones, abollada. Sí. Esos óvalos parece que les hubiesen dado de martillazos.
Entonces nos está indicando que aunque externamente la persona sea funcional, se desempeñe razonablemente y demás, hay algo que no acaba de estar acorde con ella. Entonces ni se siente a gusto totalmente, ni se siente feliz, ni es totalmente productiva en cuanto a ello. Si lo orientamos en selección de personal, no se trata de decir, bueno, no, se trata de encontrar el mejor lugar, el mejor puesto, el mejor ambiente donde pueda funcionar mejor, la persona se sienta bien y pueda desarrollarse. Sí, es que es todo un trabajo de investigación y de estudio, ¿no? Para poder hacer un dictamen de esta naturaleza, ¿no? Sí, como cuestión profunda, pues merece el conocimiento profundo sí. Y hacerlo con todo cuidado, desde el punto de vista como un dictamen, cuando es de pericia a profundidad y con todos los elementos técnicos y científicos para hacerlo. Y en el caso como de la consulta y demás, claro, sobre todo la experiencia para poder orientar adecuadamente. Sí, es que el ser humano es muy complejo, bueno, somos muy complejos, ¿no? Totalmente. Y yo creo que si algo perjudica a las personas son las emociones. Bueno, ¿no? perjudica el mal manejo y demás. Sí. La emoción es inherente a la naturaleza humana. La emoción motiva. De ahí es hasta etimológicamente el nombre. Si no tenemos emoción, estaríamos hablando de un autómata, de una máquina. Las máquinas no tienen emoción y lo que hacen, lo que ejecutan es automático. En el ser humano es imposible que eso sea. Sí. Y grafológicamente, y desde ese punto de vista, una forma de definir a la escritura es decir que es un acto emocional. Cuando se escribe, cuando la persona escribe algo, hay una emoción predominante, asociada con lo que está pensando, lo que está sintiendo en el momento. Por lo tanto, también nos encontramos que a lo largo de un escrito, unas líneas, puede haber cambios en donde nos está mostrando cómo momentáneamente y siguiendo la hilación de las ideas, puede ir teniendo cambios que le van causando esas variaciones, sí, y lo detectamos en la... Ahí se ve parejito, ¿no? Sí, esta escritura. Una persona muy, sus emociones, centrada. Sí, mesurada, que tiene ecuanimidad, que sabe, que le domina la racionalidad sobre las emociones. No quiere decir que no las tenga. Sí, claro. Sino que simplemente ya tiene un control, tiene un autodominio, además que lo puede hacer. Sin embargo, por ejemplo, si comparamos tal vez algo como... Esta es una muestra maravillosa, no es una muestra ex profeso para eso. Es de lo que se topa uno, pero acaba siendo algo maravilloso desde el punto de vista grafológico. ¿Sí? En este trozo de papel, que es además reciclado porque es parte de un boleto de cine, ¿sí? Todo un mensaje con escritura, con viñeta, o sea, el dibujito, la caricatura, pero además, al reverso, hasta con una firma, y una firma muy particular. Para hacer cualquiera de estas muestras, había una emoción predominante en quien lo ejecuta, y lo muestra precisamente a través de la ejecución de su escritura. ¿Sí? A alguien con la racionalidad y demás, bueno, a lo mejor no le mete tanto carácter alegre como en este caso. Sí, claro. ¿Sí? Y tan ese carácter alegre y demás, que hasta en su firma, pues nos regala así como a manera de una clave de sol. Sí, sí. Sí, qué bonito. ¿Sí? Llama la atención, Sí, precisamente por ello. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Al contrario, gracias. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm
Para mí el baile es como Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Estamos de regreso en el programa de Sabiduría y Misticismo y le vuelvo a dar las gracias a nuestro director general Alejandro Ruiz por haberme cubierto al entrar al aire el programa. Estamos viendo unos aspectos muy interesantes aquí con nuestro grafólogo favorito. Gracias. De la personalidad, yo le estaba preguntando algo fuera de cámara muy interesante, bueno, para mí, que si podíamos detectar una persona peligrosa por los rasgos de su escritura y también la vida o los momentos que está viviendo una persona. Entonces él me enseñaba que es Sí, es la misma, simplemente es un acercamiento. No puedo hacia allá. hacia, Tal vez en detalle. si se alcanza a ver. Ahí está, ¿no? Esos rasgos que salen de la escritura. Ay, explícanos mejor. Sí. Lo que significa, creo que se ve mejor es en la cámara. Sí, este está un poco más de ampliación, un poco más cercano. Esos rasgos que sobresalen, ¿qué significa? Bueno, es una escritura que presenta algunas cosas peculiares. A golpe de vista y a lo lejano, tal vez alguien pudo haber pensado que eran grafismos orientales del árabe y demás. No, hay que decirles que está en perfecto castellano. Que la peculiaridad que tiene es que todo está en mayúsculas y que prácticamente está ocupado el espacio gráfico. Ajá. Aunque no pareciera, hay firma. Quien ejecutó esto, efectivamente tiene la firma aquí en la parte inferior. Porque hasta dice la línea de despedida. Hasta pronto, atentamente,
y viene la firma. Esta firma y con respecto al texto hay una disparidad. ¿Cuál es la disparidad? Y ese es uno de los elementos que todo en la parte del análisis grafológico tiene que ver. No hay una continuidad en el texto, todo en mayúsculas, sin embargo ya en la firma sí hay el uso de mayúsculas y minúsculas. Ah, qué curioso. Sí, aquí lo podemos... Ay, Esta es sí la firma, cierto. mientras que el resto del texto Es puro mayúscula. es pura mayúscula. ¿Sí? Sí. Mayúscula que esto además está adecuada como al tamaño de alguien que se nota que tiene práctica precisamente para escribir esto. Entonces ahí tiene sus peculiaridades, como también se presenta un fenómeno que en grafología le llamamos las palabras reflejas, que tiene que ver con el aspecto emocional. Yo mencionaba, la escritura es un fenómeno, es un ejercicio emocional, porque se está al momento de escribir expresando, proyectando una emoción, al igual que al hablar. Ajá, ¿Sí? sí. Entonces, en el lenguaje hay precisamente esas expresiones. Hagámoslo en semejanza, en paralelo. Si hablo con un determinado tono, se puede saber qué emoción Ajá, sí. ¿sí? está predominando. Al escribir, aunque no lo estamos oyendo, pero las características de la escritura sí me pueden ser indicadores de qué emoción, al menos momentáneamente, se está asomando ahí. Y llegamos a tener las palabras reflejos, como en este caso. Aquí hay una palabra reflejo. Tal vez. Adiós. Ajá. Ajá. Y se nota que está más grande. Sí. ¿Sí? Que lo demás. Dentro de las mayúsculas se nota que es más grande. Como también, por ejemplo, aquí, otra palabra. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Sí. Que dentro de todo destaca por precisamente tener esta más grande. Quiere decir que la emoción que tiene el individuo al momento de pensar y escribir esto le es importante, le es relevante. Sí. Por eso la hace incluso un poco más grande. Si la emoción fuese de que le causa desagrado, enojo, habría también igual un cambio, pero en este caso a ser deformada, saldrían las letras defectuosas, saldrían más pequeñas y demás. La manifestación de la emoción. Ahora, el fenómeno y por qué diríamos que hay algo tal vez no tan bueno en la motivación de esta escritura es, uno, de que está totalmente el texto en mayúsculas. Aclaro, no porque escribir totalmente en mayúsculas sea algo negativo, Claro. sea algo malo. No, aquí se conjugan algunas cosas. La escritura totalmente en mayúsculas es una escritura que en grafología decimos es de intentar dar buena impresión, de tener buena imagen. Eso no es malo, a menos de que sea en un aspecto doloso, como de engaño, como de quiero aparentar Que estoy bien. que estoy bien o que soy muy exitoso o que tengo mucho poder, dinero y demás, cuando en realidad no. Ah, ok. A veces puede ser la escritura de los defraudadores, de los embaucadores, en el aspecto más negativo. Sí. Aclaro, no es que todas las personas que hagan la escritura en mayúscula tengan eso. No, esa es una de las posibilidades que a veces tiene. ¿Por qué digo que aquí se conjugan varias cosas? Porque no solamente con ser mayúsculas vemos una sobreornamentación. Sí. Estos rasgos... Está muy garigoleado. Decimos coloquialmente como en México, muy garigoleado. Yo digo que en México, bueno, se inventó el barroco, pasó al barroco mexicano y tuvimos que inventar hasta el churrieresco. Sí, es ¿sí? cierto. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Ay, se nos acabó el tiempo. Perfecto. Perdón. Esto es muy interesante. Ojalá podamos hacer una segunda parte para continuar. Espero que pronto. Dentro de tu calendario. Claro. Te lo vamos a agradecer muchísimo. Cómo no. Agradeciendo la invitación. Pues muchas gracias y pronto estaré por aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos para el próximo programa.